¿Cómo están? Vamos a continuar con la firma y su colocación con respecto al texto. Ya vimos colocación a la izquierda, al centro o a la derecha, eso siempre dependiendo del contexto donde se encuentra el sujeto, porque muchas veces están acostumbrados a firmar a la izquierda en algunos países, en otros a la derecha. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto social, vamos a hacer las interpretaciones. Ya vimos que en la distribución analizamos la distancia entre letras, entre palabras, entre renglones. La distancia entre letras estaba relacionado con la timidez, con la inhibición, el acercamiento a los objetos. Con respecto a la distancia entre palabras nos indicaba las relaciones interpersonales, y con respecto a la distancia entre renglones, el distanciamiento que poníamos en lo social. Entonces, vamos a hacer en este caso la relación existente entre el texto y la firma, el alejamiento que tiene desde el texto, que es lo social, a la firma, que es lo íntimo de la persona. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos que firmó siguiendo al texto, y eso, la firma es el propio yo. Entonces nos está indicando cómo quiere conectar con el rol social o profesional, cuánto se acerca o se aleja de esa integración al medio. Seguida el texto nos indica que hay espontaneidad, sociabilidad. Si está muy pegada al último punto, que muchas veces firman seguido al renglón, nos está indicando que necesita protección la persona. Pero cuando está cercana al texto, nos está indicando también que hay poca capacidad de decisión o de resoluciones, y cuando se encuentra fuera de su entorno es como que se angustia porque no se siente tan seguro, porque se siente seguro en el ambiente íntimo, porque coinciden con su pensamiento, sentimiento, con su querer. Entonces puede estar adoptando una simulación en la adaptación. Hay dos posturas, uno donde hay un desinterés en la vida social y otro donde se aparta para independizarse por otras causas o para evitar ser influenciado. Entonces, cuando el alejamiento, aquí ven que está prácticamente seguido, pero este es normal, digamos. Quiere decir que hay buena integración social, no se alejó. Acá en este caso también está un poquito más separado, pero lo hizo seguido. Ahora, hay otros casos donde invaden el texto. Acá, si bien está la escritura o el texto con una máquina de escribir antigua, ven que invadió el texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones, acá invadió. Y acá también invadió. Pasa lo mismo que cuando había márgenes invasores, cuando el margen derecho estaba invadido, es decir, sobrepasaba la línea, está sobrepasando los límites, está ocupando el espacio de otro. Bueno, aquí es lo mismo. La persona es ambiciosa y en realidad tiene una cierta agresividad también con los demás. Eso lo vamos a comprobar con otros factores, otros aspectos de la firma, pero está invadiendo el campo de los demás. No guardó el espacio suficiente. Luego nos vamos a encontrar cuando se encuentra lejana el texto, y bueno, ahí vamos a tener que interpretar todas las características, aspectos gráficos que vimos hasta ahora, porque no solamente va a ser el alejamiento, vamos a ver la ubicación, si está a la izquierda, a la derecha, al centro, cómo hizo los márgenes. Ahora les voy a explicar en estos ejemplos. Cuando está muy separada del texto, ¿qué significa? Que se aleja de los contactos sociales, en primer lugar, por orgullo o por timidez. Hay una escisión o una separación entre lo que es íntimo, la vida íntima,
y lo social, porque la persona desconfía, porque tiene una actitud de retirada, de reserva, de introversión. Acá, por ejemplo, en este caso está la firma a la derecha, entonces vamos a ver cómo se relacionan todas las interpretaciones de todos los aspectos que ya tenemos analizados para ver lo que concuerda, porque la firma está a la derecha, pero está alejada del texto. Entonces vamos a ver en los márgenes los márgenes de la escritura, en lo social, que sería el margen derecho, en la parte familiar. Aquí, por ejemplo, dejó sangría, hay un determinado respeto. Aquí el margen derecho parece que es bastante normal. Entonces vamos a ver qué características se presentan, si la escritura es descendente, si la escritura es comprimida, y todos los datos que nos van reafirmando todas las interpretaciones que podemos sacar. En el segundo caso tenemos una firma que está muy alejada del texto. La firma es ascendente. El texto comienza así un poco, parece que fuera un poco cóncava. Entonces vamos a ir sacando todas las interpretaciones. Aquí lo que llama más la atención es el margen derecho. ¿Por qué? Porque es amplio por contención. Aparte de estar pegado al margen izquierdo, que ya sabemos la interpretación del margen izquierdo, el margen derecho, que está relacionado con lo social, la persona no se anima a terminar, a continuar, a expandirse hacia la derecha. Entonces ahí nos está dando una inhibición que concuerda con la inhibición de ser bastante alejada del texto, porque la dejó muy alejada. Está ascendente la firma, pero hay que tener cuidado con las firmas que se retiran hacia la izquierda. El texto es descendente y está muy alejado también, porque nos puede indicar que aparte del aislamiento que hace la persona de lo social, puede haber un bloqueo de una actitud natural de la integración y de los contactos sociales. ¿Por qué? Porque le teme a chocar, a tener fracasos, a tener choques dolorosos por determinada historia que puede tener la persona. Entonces, aquí por ejemplo vemos que la escritura es descendente. Nos está indicando que hay decaimiento en la persona, hay desaliento, puede haber depresión. Al alejarse tanto de la parte social, la firma lo íntimo, la persona está en una actitud de desconfianza, de retirada, de reserva, de introversión, si bien la firma no es descendente. Entonces, en lo social descendente está desalentada la persona. En lo íntimo, aparentemente no tanto, porque eso lo tenemos que ver con todos los aspectos gráficos, porque no es descendente, pero está retirada hacia la izquierda y se aleja de lo social. Cuando la escritura es muy desorganizada, es descendente, se aleja del texto, está a la izquierda, nos puede estar indicando que tenemos que tener cuidado, porque puede haber una especie de autodestrucción inconsciente. Entonces vamos a ir observando cómo coloca la firma, pero siempre lo vamos a tener que relacionar con todos los aspectos gráficos que nosotros analizamos, ya que es lo que se hace en el informe grafológico. Se van puliendo todos los datos y van quedando todos los que predominan, y el análisis grafológico de esa forma va a ser exacto. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.